Ellen caminó por la calle, sus pies apenas se movían. Recientemente la anciana había recibido algo de dinero, así que fue al supermercado más cercano a comprar papas, pasta, leche, harina y azúcar. Aunque la bolsa no había sido una carga para Ellen antes, ahora era pesada en su juventud trabajando. Las bolsas del supermercado tomando lentos descansos para recuperar el aliento. Algunos transeúntes trataron de ayudarla, incluidos dos adolescentes con mochilas escolares, una mujer de mediana edad y un joven alto. Ellen declinó cortésmente su ayuda con una sonrisa en la que no había prisa y estas amables personas parecían ocupadas con sus propios asuntos, así que, ¿por qué ve? Ellen caminó lentamente no solo por la pesada bolsa sino también porque no quería volver a casa, el lugar al que regresaba ya no podía llamarse su hogar. Era solo un refugio. Ella solía tener una casa espaciosa, luminosa y acogedora con una cocina grande. Había un huerto y un mirador tallado que su padre había construido. Sus amigos y vecinos favoritos estaban cerca. Ellen vivía bien allí a pesar del duro trabajo. La mayor parte pasó su vida trabajando en el establo de la granja cuidando a los animales, hizo todo lo posible para proporcionarle todo lo que su hijo necesitaba. Se iría antes del amanecer y regresaría después del atardecer. Le dolían los brazos y las piernas en la espalda en ese entonces, pero recordaba esos momentos con nostalgia. Ellen se apresuró y la lluvia continuó intensificándose acompañada de fuertes vientos y para Ellen quedó claro que necesitaba encontrar refugio y esperar que pasara. La anciana se apresuró al porche de la tienda más cercana buscando refugio de la lluvia. Algunas personas ya se habían reunido allí esperando que la lluvia parara. Los niños alegres vieron el repentino aguacero como otra aventura mientras los adultos con el ceño fruncido estaban frustrada por el retraso que causó. La atención de Ellen de repente se vio atraída hacia un joven parado con la espalda contra la pared. Tenía brillantes ojos color turquesa, pómulos bien definidos y flequillo color trigo que no caía sobre su frente. Era un joven apuesto que probablemente atraía la atención de Ellen. Atención de muchas chicas. A Ellen le recordaba mucho a Mike, un chico que había conocido durante solo 2 días en su vida hace casi 4 décadas, pero ella recordaba vívidamente cada rasgo de su rostro, su olor y las palabras que solía decirle. Mike, si todavía estuvieran vivos, habría olvidado hace mucho tiempo su relación casual. Con solo 2 años se convirtió en la hija mayor con otra hija llamada Angela F. A pesar de su modesto estilo de vida la familia vivía decentemente sin pasar hambre ni ropa hecha jirones. Los padres de Ellen trabajaron duro por lo que ella y Angela aprendieron desde temprano a cuidar de la casa. Ellen reflexionó sobre los niños modernos que en su opinión estaban sobreprotegidos por sus padres. Ella y su hermana ya lavaban pisos y cocinaban a la edad de 6 o 7 años, cuidaban el jardín y el ganado, completaban sus tareas y lavaban la ropa sin recordatorios. A pesar de sus responsabilidades las niñas todavía tenían mucho tiempo libre después de terminar sus tareas y la tarea, felizmente se unían a sus amigos afuera. Todos sus compañeros vivían de manera similar, equilibraban su tiempo entre la escuela en casa y jugar con amigos. Angela entendió todo sin esfuerzo, ya fueran fórmulas complejas o historia, parecía que todo encajó naturalmente en la mente de su hermana menor, ya que él en la educación se sintió como un desafío insuperable a lo largo de sus estudios. Hizo lo mejor que pudo, siempre completando su tarea y nunca aflojando, pero no podía medir. Hasta Angela y sus padres se enorgullecían inmensamente de su hija menor. Tal vez al menos alguien de nuestra familia continuaría con una educación superior. Su madre soñó que tendrás éxito en la vida. Hija, tienes una mente aguda. Su padre razonó que sería una tontería perderse algo así. Oportunidad, dalo todo y te apoyaremos. Ellen también estaba orgullosa de su hermana, pero las palabras de sus padres la lastimaron un poco. Eso significaba que sus padres no contaban con ella, no esperaban nada bueno de ella, era solo esperanza puesta sobre Angela. Angela era una buena niña y siempre ayudaba a Ellen con sus lecciones cada vez que se enfrentaba a una tarea sin solución. Pasó el tiempo y las hermanas crecieron. Ellen se fue a estudiar a la ciudad y eligió una costura práctica en el campo. Siempre había sido hábil con las manos y sabía que sería una buena sastre. Excelente elección. Sus padres aprobaron su decisión. Es una especialidad decente. Ellen decidió quedarse en la ciudad y encontró un trabajo en una sastrería. Alquilé un apartamento cercano y comencé a trabajar como independiente, cosiendo, aunque el salario en la sastrería no era sustancial, el trabajo adicional a tiempo parcial era útil, ya fuera modificando un vestido,
confeccionando un abrigo o cosiendo manteles y cortinas. Ellen siempre tuvo trabajo y dinero mientras Angela estudiaba Derecho en la universidad. Escuché cómo los ojos de sus padres brillaban con orgullo cuando hablaban de ella con sus conocidos. Se alegraban de su hija mayor, Ellen, que era trabajadora y hábil, pero su hija menor era la indicada. ¿Realmente estaban radiantes de orgullo? ¿Quién podría culparlos? Angela era inteligente, hermosa y estudiaba en la universidad. Ellen realmente se sentía feliz por su hermana. Aceptó que no era su destino sobresalir en lo académico, pero sabía que sus manos eran talentosas y todos lo reconocían. Su compañera de clase se iba a casar. Ellen se sentía preocupada y ansiosa. Sus padres echaban más leña al fuego cada vez que los visitaba. La bombardeaban con preguntas sobre el matrimonio, tener hijos y sentar cabeza. Ellen se sentía casi desesperada y comenzó a ver a todos los hombres a su alrededor como posibles cónyuges, evaluando ellos únicamente desde esa perspectiva. Como era de esperar, esta obsesión no pasó desapercibida y ahuyentó a los hombres, y luego hubo una fiesta de baile en el parque de la ciudad. Pero esperaba conocer a alguien en el baile. Ellen quería lo mismo: amor, un marido, un hijo y simple felicidad humana. Se vistió con su mejor vestido que resaltaba sus buenas piernas, se rizó el cabello, se maquilló las pestañas y los labios y, satisfecha con el resultado, se fue a la casa. Ellen no tenía grandes expectativas, ya que había asistido a bailes una vez cada 2 o 3 meses sin suerte, pero esa noche resultó ser completamente diferente, inusual, mágica y sorprendente. Katie se acercó a ellos para presentarse mientras él parecía dirigirse a todos. Sus ojos estaban fijos en Kate. Ellen se dio cuenta de que se había enamorado cuando vio al extraño. Sus ojos se veían alegres y traviesos con un entrecerramiento ligeramente astuto, y su sonrisa fue suficiente para volverla loca. Mike era un conversador ingenioso y divertido, confiado y sin vergüenza. A diferencia de muchos otros chicos, Ellen habría dado mucho para que Mike mostrara el mismo interés en ella que su amigo, pero Mike invitó a Kate a bailar, no su saludo, los miró con envidia de alrededor. En la esquina vio cómo el chico intentaba abrazar a Kate más fuerte de lo que era socialmente aceptable. Sus manos seguían deslizándose por debajo de su cintura, haciendo que Kate se sintiera incómoda. Después de otro baile, ella se escabulló para tomar aire fresco, y Ellen entendió que su amiga solo tenía miedo de los avances de Mike, así que ella encontró una excusa para irse también. Mike se apresuró a perseguir a Kate, pero Ellen lo interceptó. En ese momento comenzó a sonar una música lenta. «¿Vamos a bailar?». Ellen le sonrió haciendo un movimiento desesperado y audaz. Nunca se había comportado así antes, pero se sentía como si la estuvieran guiando. Se sentía relajada y segura sin duda de que Mike aceptaría bailar con ella, y así lo hizo. Por un momento el chico miró a Ellen confundido, como si tratara de recordar quién era ella. Por supuesto, cuando se conocieron. Mike solo tenía ojos para Kate, pero en la segunda vez que le sonrió radiantemente a Ellen, su corazón se aceleró y sus palmas inmediatamente sudaron cuando él le extendió la mano durante el baile. Ellen se derritió en su cálido abrazo cuando la música se detuvo. Él la besó levemente. No fue el primer beso de Ellen, pero sí en la primera vez que tuvo tal reacción. Se sintió mareada y sus ojos se oscurecieron. Quería que Mike la abrazara así por el resto de su vida. No le importaba que él la estuviera besando y abrazando delante de todos. Déjalos mirar, déjalos ser. Celosa, a ella no le importaba lo que pensaran. ¿Deberíamos ir a caminar?, Mike lo sugirió en voz alta. Ellen estuvo de acuerdo con entusiasmo. Ella también quería estar a solas con él. Deambularon por la noche. Ciudad de la mano. Mike habló de sí mismo y le hizo preguntas a Ellen. Su vida cuando se enteró de que vivía sola, le sugirió ir a su casa. Ellen aceptó sin dudarlo durante toda la tarde y la noche. Ellen se había estado imaginando a ella y a Mike como una pareja casada profundamente enamorada y planeando pasar sus vidas juntos. Ella disfrutaba estar cerca de él. Y cuidándolo. Mike ya estaba dormido y Ellen yacía en la cama mirando al techo y saboreando el sentimiento del calor de su amado, su respiración pacífica y el silencio y la tranquilidad. Ellen estaba completamente enamorada, nunca antes había experimentado sentimientos tan fuertes. Y no sabía que era capaz de sentirse así. La joven no sabía mucho sobre Mike. Mencionó que vivía en otra ciudad, pero no especificó en cuál. Vino a visitar a un amigo, alguien a quien sirvió en el ejército. Con este amigo se casó recientemente y Mike era su padrino.
A los sonidos en la cocina el aroma de huevos revueltos llenó el aire, se estiró en la cama y sonrió recordando los acontecimientos de la noche anterior. Era Mike preparándole el desayuno, que maravilloso y romántico antes de conocer a su amante. Ellen miró hacia el baño, se lavó la cara y se alisó el cabello, se aplicó un toque de lápiz labial y se pellizcó las mejillas añadiendo un sutil rubor. Quería aparecer en todo su esplendor ante Mike. De hecho, había cocinado huevos revueltos. Buenos días, el hombre sonrió cuando Ellen entró en la cocina. He estado actuando aquí. Como en mi casa por un rato, está bien, solo tenía hambre, eso es aún mejor. Encima Ellen, hipnotizada, siguió cada uno de sus movimientos, su corazón latía alegremente en su pecho, por fin había conocido a su hombre, y qué hombre guapo, inteligente. Atento, los jóvenes desayunaron en silencio. Mike obviamente estaba pensando en algo y Ellen no quería distraer el gracias por la noche. El hombre finalmente rompió el silencio. Pero ahora tengo que irme, tengo que pasar por la casa de mi amigo, empacar mis cosas e ir a la estación de tren. El tren llegará pronto. Ellen sintió como si la hubieran coqueteado la cabeza con un saco de arena. ¿Cómo puede ser esto? ¿Él ya se fue? ¿Qué pasa con ella? Eran tan felices juntos. ¿Realmente te vas de la ciudad hoy? Sí. ¿No te lo dije? Mike se sorprendió y de repente sonrió con su encantadora sonrisa. Sí, bueno, lo hicimos. Realmente no tuve mucho tiempo para hablar ayer, pensé que te quedarías. Me encantaría. ¿Nos volveremos a encontrar? Ellen luchó duro contra él, las lágrimas brotaron de sus ojos. Ya se había dado cuenta de que todo lo adivinó, todo por la mirada de Mike y su tono, todo resultó ser su ilusión, sus sentimientos. Sparks. Mike no pudo decir nada serio desde el principio. Ellen misma inventó un amor sobrenatural y una oportunidad fatídica reunión, y para él ella era solo una chica más para pasar un buen rato. Ellen, agradable y evasiva, no hizo un escándalo, se recompuso y puso una mirada indiferente. No quería que Mike pensara que lo consideraba más que un conocida casual de la noche. Ella no quería parecer patética ante sus ojos. Sin embargo, Mike todavía parecía no estar molesto. Preguntó y algo parecido a la culpa pareció parpadear en sus ojos. No le había prometido nada ni le había mentido, ahora había una especie de preocupación genuina por ella. Un poco. La niña sonrió, pensé que teníamos al menos otra noche para pasar juntos. Mike la abrazó y le dio un beso en la cabeza. Si tuve otro día. Lo paso contigo, eso seguro, pero tengo que irme. Fue un placer conocerte. Mike se fue. El tiempo pasó, la vida volvió a su curso normal. Ellen trabajó, se reunió con amigos, leyó, miró televisión y fue al cine. Visitaba a sus padres. En general llevaba una vida familiar. Sin embargo, a menudo recordaba a Mike, se imaginaba cómo habría resultado su relación y también soñaba que un día él dejaría todo lo que estaba haciendo y correría hacia ella para confesarle que la extrañaba, la amaba. No podía vivir sin ella. Por supuesto, Ellen se dio cuenta de que esto nunca sucedería, pero los dulces sueños la hicieron sentir agradable y alegre y no se negó a sí misma en ellos. Un mes y medio después de aquella noche memorable, Ellen de repente se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. Uno de sus compañeros de trabajo estaba comiendo un pescado en el almuerzo y el olor que salía de su plato hizo que Ellen se sintiera mal, tanto que su visión se oscureció al principio. Ellen trató de encontrar una explicación para su situación. Su ciclo probablemente fue interrumpido por esta situación nerviosa. Después de todo, le costó mucho romper con Mike. Las náuseas probablemente también se debieron a los nervios o fueron los resultados de la dieta, pero pasaron algunas semanas más y fue posible ignorar los síntomas. Ellen fue a ver a un médico que confirmó sus temores de que el embarazo estuviera en su tercer mes. Una buena profesión y sus padres definitivamente la ayudarían si algo sucediera, eran cariñosos y confiables, por lo que el bebé estaría bien. Después de eso Ellen finalmente sintió la calma interior y comenzó a disfrutar de la vida al mismo tiempo que Angela obtuvo un título. No solo eso, sino que también la invitaron a trabajar en el extranjero en una gran empresa. Esto era increíble a los ojos de Ellen. Su hermana pequeña había alcanzado tales alturas. Una carrera vertiginosa. Un trabajo interesante. La esperaba un reconocimiento. Ellen pronto se convertiría en madre soltera. Sus padres solo hablaban de la próxima partida de su hija menor.
y hermana de vez en cuando y enviaba cartas con fotografías adjuntas. Ellen vio que su hermana había cambiado, había una dureza en su rostro que la hacía aún más hermosa y atractiva, una belleza, una niña inteligente, un sueño, y Ellen tenía su propia vida. Habían pasado unos meses y ahora era imposible ocultar el embarazo que todos en el trabajo adivinaban, y su jefe comenzó a criticar el trabajo de Ellen de todas las formas posibles y constantemente insinuaba que no estaría satisfecho con su trabajo porque una madre soltera constantemente tomaba licencia por enfermedad para hacer su trabajo. Como resultado, todas las empleadas perdieron sus trabajos, pero fue solo por un día porque la empresa estaba en quiebra. Solo en el papel, en realidad continuó operando sin interrupción. Al día siguiente el jefe volvió a contratar a las modistas. Excepto Ellen y algunas otras mujeres con pequeños niños no le servían de nada al jefe. Ellen se quedó sin trabajo y sin medios de subsistencia, ni siquiera tenía dinero para pagar el alquiler, no tenía a dónde ir, así que Ellen tuvo que regresar con sus padres en el village y confesarles todo. Esta vez no todo irá bien, repitió la madre, darás a luz a un bebé y te ayudaremos a criarlo. Los niños son felices. Los padres no parecían preocupados por las dificultades que se avecinaban ni por los inevitables chismes de los vecinos, y Ellen entendió por qué tuvieron una hija menor exitosa. Incluso los errores de la vida de Ellen palidecieron en comparación con los logros de Angela. Por un lado, le hizo la vida más fácil a Ellen, por otro lado, la hizo sentir aún más importante y tonta. Fue frustrante, doloroso, pero demasiado familiar. El hijo de Jeremy, Ellen, era Ellen, que nació en su fecha prevista como nueva madre. Pasó horas contemplando su rostro rojo y arrugado con la esperanza de ver un parecido con Mike, su padre. Deseaba que su bebé heredara los hermosos, encantadores y carismáticos rasgos de su padre. Sin embargo, Jeremy no tenía el mismo color turquesa profundo ojos o una sonrisa abierta que formaba hoyuelos en sus mejillas. Él era solo un típico chico bajito, delgado y con cabello negro parecido a su abuelo. Sin embargo, Ellen adoraba a Jeremy. En el momento en que vio a su bebé se dio cuenta de que sus acciones y su vida serían únicamente por su bien. Durante la infancia de Jeremy, Ellen recibió el apoyo de sus padres. Era necesario ya que los pagos estatales eran mínimos y no tenía marido ni ahorros, pero tan pronto como surgió la oportunidad, aceptó un trabajo como trabajadora auxiliar en un establo de vacas. Ellen trabajó duro porque quería que su bebé tuviera los mejores juguetes, ropa hermosa y la oportunidad de viajar. El trabajo en el acobardado era físicamente exigente, lo que le exigía trabajar en 2 turnos para ganar un salario decente. Con él dinero que ganaba, Ellen comenzó a llevar a Jeremy a la ciudad todos los fines de semana. Visitaban cafés, hacían paseos, veían películas, por supuesto, visitaban jugueterías. Ellen a menudo permitía que su hijo eligiera lo que quisiera, incluso si eso significaba sacrificar su propia comodidad. Trabajó incansablemente para ver. No necesito nada, lo principal es que mi hijo sea feliz. Es tu momento de que tu hijo aprenda a trabajar. No puede lavar su plato ni limpiar su cuarto. Tú y tu abuela hacen todo por él. Estás criando a un niño mimado. No es bueno para un hombre. La madre de Ellen rápidamente saldría en defensa de Ellen diciendo que tendrá mucho tiempo para trabajar a su debido tiempo, le permitirá disfrutar de su infancia. El anciano no tuvo más remedio que darse por vencido. Sin embargo, décadas más tarde Ellen se daría cuenta de cómo cierto, él estaba cegado por el amor por su hijo. Ella no se dio cuenta de muchas cosas, pero las consecuencias de sus acciones la estaban esperando. Jeremy, aunque inteligente, era un niño perezoso al principio. Rápidamente entendió todo en la escuela y se destacó sin mucho esfuerzo. Ellen había esperado que él tomaría a Angela, quien ocupó una posición destacada y publicó en revistas profesionales. Sin embargo, nadie puede darse cuenta únicamente de la inteligencia y la memoria durante sus años escolares. Era hora de que Jeremy trabajara más duro para aprender a comprender fórmulas complejas y esforzarse, pero Jeremy tenía ningún interés en ninguno de esos problemas. Comenzaron a surgir bajas calificaciones, ausencias frecuentes y una falta general de voluntad para asistir a la escuela. Le rompió el corazón ver a su hijo desperdiciar sus habilidades y no hizo uso de sus talentos. El abuelo intentó disciplinar a su nieto, sin embargo ya era demasiado tarde para Jeremy, ya no había autoridades. Se involucró con una mala multitud. Adolescentes de familias menos prósperas. Ellen intentó hablar con su hijo para traerlo de vuelta a la derecha camino, pero sus esfuerzos fueron en vano. Jeremy creía que sabía más y a menudo se peleaba con su madre. ¿Qué puedes enseñarme?
Vives empobrecido, no tienes una educación adecuada y te pasas los días paleando estiércol en la granja por unos centavos. Yo no. No quiero vivir como tú, así que no eres un ejemplo decente de vida. Ejemplo, Ellen no tenía nada que decirle a su hijo. Solo podía esperar que creciera y fuera sabio. El año en el que Jeremy terminaría la escuela le trajo a Ellen muchas pérdidas. Primero, inmediatamente después del año nuevo, su padre murió. Llegó al hospital a tiempo después de la muerte del abuelo de Jerem, perdió completamente el control, el anciano lo había mantenido un poco bajo control, pero ahora el comportamiento del niño se volvió salvaje, desaparecía por la noche con nuevos amigos, regresaba a casa borracho y le exigía dinero a su madre para entretenerse. Y la abuela Jeremy se volvió grosera, dura y completamente distante, ni la persuasión ni las amenazas tuvieron ningún efecto en él. Ellen, que todavía estaba de luto por su padre, sintió que también estaba perdiendo a su hijo, solo su madre le dio la esperanza con sus palabras de que el niño saldría adelante. En esta fase está creciendo sin un padre y es difícil para él, pero se recuperará con el tiempo. Definitivamente se calmará. He visto muchos casos similares en mi vida, de hecho, a mediados de año, Jeremy había madurado repentinamente. Jeremy pareció de repente apreciar todo lo que su madre y su abuela habían hecho por él e incluso les pidió perdón. El corazón de Ellen cantó. Su madre tenía razón. Jeremy había cambiado a medida que crecía. He decidido ir a la ciudad y estudiar soldadura o esa es una gran profesión. Su madre y su abuela corearon que habrían estado felices con cualquier elección que Jeremy hiciera. La más importante la cosa fue que se dio cuenta de la importancia de la educación, aprendería, conseguiría una profesión y tendría una vida estable. Normal. Y luego vino otro golpe. Su anciana madre enfermó y pronto fue ingresada en el hospital con neumonía bilateral. Ellen se sintió tensa pero no demasiado asustada. La neumonía era grave, no había duda al respecto, pero su madre estaba bajo el cuidado de los médicos en el hospital. La mujer no pensó en lo peor, pero una mañana recibió una llamada del hospital con una terrible noticia. Su madre había fallecido. Sucedió de repente durante la noche. Sintió como si el mundo de Ellen se hubiera destrozado. Ella se quedó sola en este mundo cruel con una vida difícil y una adolescente difícil, como deseaba que Mike estuviera a su lado ahora. Todavía recordaba al padre de su hijo con ternura y amor. Muy lejos, y aunque vendría a despedirse de su madre pronto volaría de regreso a su propia vida llena de eventos y emoción, y Mike probablemente ni siquiera recordaba a él. En ella se preguntaba cómo resultó su vida. Seguramente él estaba felizmente casado y criar hijos sin siquiera sospechar que tenía otro hijo que necesitaba su atención, y el tiempo de cuidados pasó y Ellen se fue adaptando poco a poco a su nueva vida. Su hijo dejó un estudio en la ciudad y ella continuó trabajando 2 turnos. Para cubrir todas las necesidades de Jeremy. El niño necesitaba ropa, comida, libros de texto y clases extra. También necesitaba dinero para actividades de ocio. Después de todo, era su época de estudiante y la vida en la ciudad era cara durante este periodo de su vida. Peter, un ex compañero de clase y ahora viudo, comenzó a cortejar a Ellen. Trabajaba como conductor para la administración en la escuela secundaria. Peter solía perseguir a Ellen con flores y cumplidos. Era gracioso como ella lo recordaba, tímido, ridículo y algo ansioso, pero también conmovedor. En ese momento la joven Ellen soñaba con tipos como Mike. Pesado. Peter, elegante e inteligente, por otro lado, parecía demasiado simple, era bajo y enclenque y usaba anteojos. Por supuesto, Ellen disfrutaba de la atención del chico, lo que aumentaba su ego, pero nunca consideró nada serio con él. El tiempo pasó y Peter se transformó de un adolescente común y corriente a un buen hombre con el que se casó con Beth, una niña de un grado inferior a Ellen. Ellen y Beth eran amigos de la infancia, no eran particularmente cercanos, pero a menudo salían a caminar juntos, socializaban y compartían secretos. Se hablaban el uno al otro o a sus hijos. Tenían un hijo y una hija y su casa estaba llena de amor, prosperidad y abundancia. Ellen estaba feliz por sus amigos de la infancia. Desafortunadamente la felicidad conyugal de Peter y Beth duró poco. Beth, Ion y aparentemente sana, de repente enfermó. Se puso pálida, delgada y débil ante sus ojos. Peter la llevó a hospitales tratando de ayudar. Descubrieron una enfermedad genética compleja, pero no había cura. Los médicos solo pudieron ofrecer un pronóstico decepcionante que difería en unos pocos meses. Beth no pudo ser salvada. Como resultado, Peter se quedó solo con sus 2 hijos.
Todo el pueblo apoyó al viudo inconsolable. Al principio Ellen incluso preparó la cena para la familia huérfana, pero luego Peter se hizo cargo de la casa. Poco a poco crió a su hijo y a su hija. Los ayudó a valerse por sí mismos y les proporcionó una educación. Ambos niños ahora trabajaban y vivían en la ciudad, pero Peter no se apresuró a acercarse a ellos. Todavía tenía padres ancianos que cuidar en el pueblo cuando Jeremy se fue a estudiar. Ellen notó que Peter estaba cada vez más cerca. Él le ofrecía llevarla a casa desde el trabajo, entablar conversaciones sobre varios temas y ayudarla a cargar sus bolsos desde la tienda. Parecía que siempre estaba por coincidencia. El día que Peter reunió el coraje para tener una conversación seria, estaba claro que este paso no era fácil para él. Ellen, sabes, siempre me has gustado, confesó bien, cuando fue que Ellen sonrió sin darse cuenta de a qué se refería Peter, pensó. Que solo eran, recordando su infancia nuevamente fue hace mucho tiempo. Peter estuvo de acuerdo, luego la miró seriamente y agregó pero nada ha cambiado desde entonces. Ellen lo miró inquisitivamente sin saber qué decir, sin embargo la inesperada confesión la hizo sentir bien, se le puso la piel de gallina en la espalda. Calentando su corazón, siempre he tenido una debilidad por ti desde la infancia, desde el 6º grado. Dominé el coraje para confesar en la escuela secundaria, pero me rechazaste. Fingí que no me importaba, pero realmente sufrí. En secreto te admiraría. Pero no funcionó, continuó, no pude entrar a la universidad, no era lo suficientemente inteligente, terminé estudiando para ser conductor y regresé al Village. Por supuesto, escuché de ti por conocidos que dijeron que vivías en el ciudad. Mencionaron que tenías a alguien, pero nunca lo dudé, eras una chica tan hermosa y todavía lo eres. Ellen no pudo contener la risa. Peter, que vivía en el pueblo, creyó erróneamente que tenía muchos pretendientes en la ciudad, no sabía que Ellen sufría de soledad y estaba desesperadamente celosa de sus amigos casados. No tienes idea de lo equivocado que estabas, exclamó. Sí, era un joven tonto. Peter sonrió, pensé que había perdido mi oportunidad, que era yo solo un conductor común y corriente y tú eras una princesa, una reina, una ideal inalcanzable. No éramos compatibles en aquel entonces. Sintió un profundo dolor emocional. La chica que había amado desde la infancia nunca sería suya. Parecía como si no le quedara nada por vivir porque él seguía con su rutina diaria, trabajando, comiendo y pasando tiempo con amigos. El mundo parecía aburrido y sin sentido. Entonces, inesperadamente, Peter descubrió que su vecina Beth sentía algo por él. La chica que se había transformado de una adolescente delgada en una chica encantadora finalmente llamó la atención de Peter con su gran cabello largo y espeso y su cintura delgada. Beth había completado sus estudios en una universidad pedagógica de la ciudad y había regresado a su pequeña ciudad natal. Ahora era maestra y trabajaba con niños de 1er grado. Una noche, cuando Peter regresaba del trabajo, Beth dio un paso decisivo y se acercó a él en la puerta y le derramó sus sentimientos que dejaron a Peter estupefacto. Me quedé atónito. Peter recordó con una sonrisa que fue inesperado, pero también sentí pena por ella ya que había estado en la misma posición. Me di cuenta de cuánto esperaba ella mi atención y lo importante que era para ella. Sabía que la indiferencia la aplastaría. ¿Cómo podría hacerle eso a la frágil Ele? Golpeó a Beth, comenzaron a pasar tiempo juntos, conociéndose mejor cada día y pronto se dieron cuenta de que eran una pareja maravillosa. Pensé que nada bueno sucedería en mi vida, Peter. Dijo, y luego ella me sacó de mi caparazón y me mostró que la felicidad aún era posible. Nos casamos y luego regresaste al Village confundida y embarazada. Como deseaba poder apoyarte y animarte, pero ya era demasiado tarde. Beth y yo estábamos casados y teníamos hijos. ¿Todavía me amas? Entonces Ellen preguntó sorprendida. Por supuesto, e incluso ahora yo también te amo, pero en ese momento no podía expresar mis sentimientos. Tenía obligaciones con Beth y nuestros hijos. Los amaba todo lo que podía. No traicionaré a mi familia ni siquiera por mi propia felicidad. Si fueras infeliz, Ellen se preguntó profundamente conmovida por la revelación de Peter. No puedo decir que Peter respondió. Beth fue maravillosa. La amaba a mi manera y la cuidé. Estaba contento con ella, pero contigo. Su alma, Peter, era un hombre amoroso, devoto, bueno y confiable. Sin embargo, algo lo detenía. ¿Qué pasaba con Jeremy?
Ella reflexionó sobre cómo se sentiría él ante esta situación que probablemente no aprobaría y pensaría que su madre había perdido la cabeza en la vejez. Sin embargo, el deseo de estar con alguien que la cuidara gradualmente la abrumó. Ellen pensó en lo maravilloso que sería si pudieran vivir juntos. Peter sin duda sería feliz y la comprensión de que ella podía brindar tanta alegría a otra persona fue en general satisfactoria. Esa misma noche, ex compañeros decidieron intentar ser pareja. Entonces te llevaré mañana. Peter concluyó con una sonrisa. Mi sueño de juventud finalmente se hará realidad. Ellen asintió con un dejo de vacilación. Al día siguiente fueron a la ciudad, pasearon por el parque, habló, comió en cafés e incluso fue al cine durante la película. Peter tomó la mano de Ellen y la sostuvo por un tiempo hasta el final de la película. Ella no puso objeciones. Disfrutó la sensación de no estar más sola. Una semana después, Peter se mudó. Ellen empezó a cocinar de nuevo cuando estaba sola. Rara vez se molestaba en hacerlo, pero ahora que Peter estaba con ella, le encantaba preparar deliciosas comidas para Ellen. Tenía una pregunta candente en mente: ¿cómo reaccionaría Jeremy ante todos los cambios en su vida? Ella aún no sabía que su hijo rara vez la visitaba y su comunicación se limitaba principalmente a llamadas telefónicas, por lo que Ellen mantuvo en secreto los cambios recientes en su vida. Los detalles de su vida personal, ya que su hijo mostraba poco interés en sus asuntos. Usualmente llamaba solo para pedir dinero, pero un día Jeremy la sorprendió apareciendo en su puerta. Ellen lo saludó con una mezcla de alegría y confusión. Hola, dijo contenta, todavía un poco desconcertado. Peter todavía estaba en el trabajo, pero sus pertenencias estaban esparcidas por la casa, lo que hacía obvio que ahora alguien más vivía aquí. ¿Pasó? ¿Qué está pasando? Ella preguntó. Su corazón palpitaba. ¿Es algo relacionado con tus estudios? No he estado estudiando por un tiempo. Jeremy murmuró en voz baja. Porque solo sé. El hijo respondió con rudeza. Me expulsaron por faltar a clases. He estado trabajando duro para llegar a fin de mes, pero te he estado enviando la mayor parte de mi salario todos los meses. Ellen le recordó que eso no es nada en la ciudad del lado de Jeremy. No podía llegar a fin de mes, así que hice lo que tenía que hacer. Mis amigos, mis padres están bien. Autos y apartamentos y les dan dinero a sus hijos para entretenerse, pero, ¿qué hay de mí? Me siento como un pop todo el tiempo. ¿Crees que eso es agradable? Ellen se sintió profundamente herida por las palabras de su hijo. Había dedicado toda su vida a brindarle lo mejor. Pero me salió el tiro por la culata y ahora debo mucho. Me están amenazando. No tengo idea de cómo salir de esta situación. Por eso vine a ti en busca de ayuda. Hijo, sabes que no tengo nada, dijo Ellen. ¿Qué quieres decir con que no tengo nada? Jeremy se sorprendió. ¿Qué pasa con esta casa? ¿Realmente quieres que vendamos bien la casa? ¿Cuál es la alternativa? Mamá. ¿Puedes conseguir un trabajo en la fábrica de costura de la ciudad? La abuela me dijo que solías ser modista. Podríamos vivir juntos en la ciudad. Será genial, ¿no? Ellen no pudo estar de acuerdo con la propuesta de su hijo hace un par de años. Habría apoyado con mucho gusto la idea de Jeremy. Vivir solo en una casa vacía se había vuelto insoportable, pero ahora que tenía a Peter, estaban bien juntos y era reconfortante tener una persona amorosa y comprensiva a su lado. Entonces, ¿qué debía hacer? Jeremy finalmente se dio cuenta. Las pertenencias de los hombres en la casa, la chaqueta de Peter colgada en la pared, sus zapatillas estaban cerca de la puerta principal. ¿Qué es todo esto? Jeremy preguntó mirando a su madre con asombro. ¿Tienes a alguien más aquí? He querido decírtelo desde hace un tiempo, pero sí. Ya no estoy solo. Veo que San sacudió la cabeza y suspiró con tristeza. Bueno, por supuesto, ya no tienes ningún hijo de quien preocuparte. Sabes que eso no es cierto. Ellen objetó suavemente y pudo ver que Jeremy estaba en un estado de depresión al que se enfrentaba. Problemas y necesitaba ayuda, y como su madre ella iba a echarle una mano en este momento difícil. Hijo, haré lo que tú digas. Y Ellen hizo exactamente eso, vendió la casa y le dio la mayor parte de las ganancias a su hijo con el resto. Sus problemas, además de que tenía que cuidar a sus propios hijos, sería despreciable aprovecharse de él en tal situación. Entonces quédate conmigo. Peter sugirió que Ellen ya había empacado sus cosas en ese momento y las maletas estaban en el pasillo.
Esperando por la mañana Jeremy había pedido un taxi para su madre a las 10. Sabes que no puedo, Ellen susurró. Lo sé, pero no entiendo. Le diste dinero y compraste un lugar para vivir, pero ¿por qué querrías estar allí tú mismo, conmigo? Tengo una casa grande con mucho espacio, ¿sabes? Nos lo pasamos bien juntos, ¿no? Sí, fui feliz contigo. Estuvo de acuerdo Ellen. Durante estos pocos años que había vivido con Peter, la mujer se acostumbró a la calidez. Aceptación. A menudo caminaban juntos por las noches y hablaban de algo. Peter miró a Ellen con ojos amorosos y ella se sintió feliz, pero ahora todo era diferente. Ellen vio que su hijo no estaba bien. También estaba ansioso. Inquieto, era evidente que algo malo estaba pasando en su vida. Sí. Que había una enorme diferencia entre una joven soltera con un niño en brazos y un hombre adulto a quien su madre le dio dinero de la venta de la casa, pero Ellen no podía estar de acuerdo con él. Era bueno que hablara tan tranquilo debido a que su hijo y su hija tenían buenos empleos y tenían familias. No se sabía cómo habría actuado Peter si uno de sus hijos se hubiera metido en una situación como la de Jeremy, y además Ellen tenía miedo de perder su último hogar ahora que no lo había hecho. Tener la casa en la que había pasado su infancia. La mujer empezó a preocuparse por la vejez. No pasaría mucho tiempo antes de que fuera anciana y tal vez indefensa. ¿Cómo iba a vivir sin su propio rincón? De todos modos tenía que averiguar qué estaba pasando en su vida. Tal vez sea hora de salvar a su hijo. Él no lo admitirá, pero cuando comiencen a vivir juntos, Ellen comprenderá todo lo que verá por sí misma. No puede vivir con su único hijo solo con sus problemas y dificultades. ¿Por qué? ¿Estás tan? Ellen, preocupada, le sonrió a Peter, pero la sonrisa salió triste. La mujer entendió que incluso sin un espejo no me mudaré a la luna o incluso a otro continente. La ciudad está cerca. La distancia no es un obstáculo para los sentimientos reales. Nos encontraremos. Rumbo a Jeremy. Ellen se instaló en la sala. Peter la visitaba a menudo. Al principio caminaban por el terraplén como antes y se sentaban en cafés con él. Ellen se sentía muy importante y amada. Peter seguía pidiéndole que se mudara con él, pero Ellen no podía dejarla. Hijo, ahora, después de vivir con él por un tiempo, la mujer se dio cuenta de que Jeremy tenía un problema grave con la bebida. Él bebía mucho y regresaba a casa solo por la mañana. Su madre se quedó despierta preocupándose de sí. Alguien lo golpeaba o lo atropellaba un automóvil o incluso se lo llevaban por la policía. Mientras tanto Jeremy bebía más y más y se degradaba literalmente ante sus ojos. Se volvió estúpido, agresivo e indefenso. Ellen se culpaba a sí misma, y a quien más podía culpar. Era su culpa que la infancia de Jerem hubiera pasado sin un padre, y además tal vez el padre de Mike. Jerem era un borracho y Ellen escucharon que la adicción a las bebidas calientes a menudo se transmitía a través de los jeans y ahora Jeremy estaba sufriendo debido a su descuidada madre. Ellen trató de hacer que la asistencia a su hijo fuera lo más fácil posible, alimentándolo con su propio dinero y, en general, convirtiéndose en una sirvienta. Para Jeremy, no hacía nada en la casa, solo exigía cosas antes de que el hombre comenzara a vivir con su madre. Todavía estaba tratando de trabajar, pero ahora estaba completamente relajado. De hecho, ¿por qué molestarse si de todos modos no se quedará con hambre? Su madre compró comida y cocinaba almuerzos y cenas para varios platos para que Jeremy no se molestara con el trabajo constante, y después de un tiempo comenzó a exigirle dinero a su madre cada vez que no tenía suficiente para una bebida, sintiendo lástima por su hijo. Ellen inicialmente le dio dinero, pero luego se dio cuenta en que lo estaba gastando y se detuvo. Sin embargo, a veces Jeremy aún lograba sacar dinero de su bolso y otras veces recurría a amenazas y groserías. Ellen se sentía infeliz y confundida. La vida con su propio hijo se había convertido en una pesadilla. Jeremy le gritaba. Ella le respondía y tomaba su dinero. La única suela de Ellen era salir a caminar con Peter. Él la visitaba en la ciudad siempre que era posible. En Nadie sobre su desgracia frente a los demás, Ellen se puso una máscara de serenidad. Un día Peter compartió una noticia con Ellen que le dolió profundamente. Me mudaré pronto, dijo mirando a lo lejos, y para mi gran pesar no podremos al verse a menudo. Ellen chillaba, donde también Peter era la única persona que la hacía sentir mejor, y ahora resultó que sus encuentros estaban llegando a su fin. En el mar, él respondió: tengo problemas pulmonares y el médico me aconsejó cambiar el clima. Mi hijo
Y su familia se mudarán conmigo. Mi hija todavía lo está considerando. Ese es el plan. Te extrañaré mucho. Ellen dijo tristemente tratando de contener las lágrimas. Ellen, te lo ruego que vengas conmigo. Ayudaste a tu hijo cuando estaba en una situación difícil. Ahora encontrará su propio camino y ya no es un niño pequeño. ¿Y qué hay de ti? Mereces un poco de felicidad. Viviremos junto al mar. Piénsalo, pero Ellen sabía que no podía irse y abandonar a su hijo. Peter, no. No sé nada sobre la adicción de Jeremy. ¿Cómo podía disfrutar del sol, del mar y de la compañía de Peter sabiendo que su hijo estaba sufriendo solo en una ciudad lejana? Peter se fue y Ellen luchó con su ausencia. Se llamaron y se enviaron mensajes de texto, pero ya no era el mismo Peter. Envió fotos de hermosos paisajes y continuó invitando a Ellen a unirse a él, pero ella sintió que tenía que estar allí para su hijo. Pasaron varios años más. Jeremy continuó bebiendo y rechazó el tratamiento. Para él, estas personas, mujeres de aspecto rudo y hombres degradados, se reían a carcajadas en la habitación de Jeremy, bebían malas palabras y, a veces, incluso peleaban. Cuando Ellen intentaba razonar con su hijo, él le gritaba. Entonces la novia de Deborah, Jeremy, entró en sus vidas y desafortunadamente tenía la esperanza de que ella tuviera una influencia positiva en Jeremy. La propia Deborah tenía un pony para los problemas y si Jeremy generalmente no molestaba a su madre excepto cuando necesitaba dinero, Deborah a menudo la confrontaba y discutía con ella. Al final Deborah puso a Jeremy en contra de su madre. Ahora creía que quería causar problemas entre él y Deborah y que en general odiaba a su novia. Regañaba. Las peleas y los escándalos se convirtieron en algo cotidiano para Ellen. Ellen aprovechó en el descanso para dirigirse a su casa. Esta vez se apresuró por si empezaba a llover de nuevo. Cuando llegó a su piso a pie, como nunca había habido ascensor en este antiguo edificio de apartamentos, la anciana se paró en la puerta. Como un obstáculo, sus maletas, los mismos con los que se había mudado aquí desde el pueblo, estaban en el rellano. Ellen abrió uno de ellos. Había sus cosas dentro. Era extraño. La anciana intentó abrir la puerta con su llave, pero no funcionó. Ellen llamó en voz alta ya que el timbre no había funcionado durante mucho tiempo. La puerta se abrió revelando a Deborah parada en el umbral. Parecía feliz con una sonrisa en su rostro. ¿Qué significa todo esto? Ellen preguntó. ¿Te estás yendo, vieja bruja? Deborah lo anunció en una voz apagada. Este es mi apartamento. ¿Por qué me iría? No es tuyo, es de Jeremy. Está registrado bajo su nombre. Yo mismo vi los periódicos el otro día. No eres nadie aquí, así que guárdate. Después de estas palabras, la cabeza de Jeremy apareció detrás de Deborah. Sí, mamá, eso es lo que hemos decidido. Tienes que irte. No nos has dado una vida normal. Sigues interfiriendo todo el tiempo, entrometiéndote en las cosas con tus consejos. Incluso quieres causar una ruptura entre Deborah y yo. Por lo tanto, es mejor para nosotros vivir separados. ¿Qué? ¿Vivirás? Ellen preguntó con calma. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que su hijo no tenía ningún sentimiento cálido por ella, pero la necesitaba al menos como fuente de financiación. No sabes nada. Deborah sonrió. Estoy esperando un bebé. Estoy esperando un bebé. En un par de meses recibiré mi paga de maternidad y luego recibiré pagos mensuales por el bebé, así que estaremos bien. Ellen miró su figura. Sí, su barriga se notaba debajo del suéter sucio, pero Deborah nunca había sido particularmente delgada, así que Ellen no noté nada antes. El pobre bebé, ¿cómo lo criarán Deborah y Jeremy? ¿Sobrevivirá el bebé? Las noticias sobre el niño eclipsaron el hecho de que la estaban echando de su propia casa. Sintió una lástima insoportable por este bebé no nacido, su nieto o nieta. Agua al mismo tiempo. Ellen se dio cuenta de que no podía salvar al bebé ni hacerle la vida ni un poquito más fácil, ni siquiera podía resolver su propio destino, así que lárgate de aquí. Deborah lo dijo con arrogancia y sonrió triunfalmente otra vez. Pero hijo, ¿a dónde se supone que debo ir? Ellen se volvió hacia Jeremy. ¿Quieres que viva en la calle? Tienes un súper en el pueblo. Ve con él. Jeremy la despidió descuidadamente. Tienes un lugar a donde ir. No finjas ser pobre o indefenso, por supuesto. Jeremy no sabía que Peter se había mudado a 1000 millas de aquí y tú también tienes una hermana rica. Ella no te dejará atrás, agregó Deborah y cerró de golpe la puerta. Ellen recogió sus maletas y salió. ¿Qué debía hacer?
No tenía ni un solo pensamiento en su cabeza sobre a dónde ir. Peter estaba muy, muy lejos y su hermana Angela estaba aún más lejos. Nadie la necesitaba. Estaba sola, abandonada y ahora sin hogar. Solo había vivido, la había echado de la casa. Ellen caminó durante mucho tiempo, la lluvia había parado pero el viento helado seguía soplando quemándole las mejillas y haciéndole llorar los ojos. Estaba oscureciendo rápidamente y finalmente casi no. Había gente en las calles. Ellen ya no podía caminar, colocó sus maletas cerca de una parada de autobús vacía, se sentó sobre ellas y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas y ni siquiera se molestó en limpiarse la cara. Lloró por sus esperanzas incumplidas para su hijo. Lloró por la adicción de Jeremy y el triste destino de su nieto por nacer, por supuesto, lloró por su futuro incierto. Hola, algo anda mal. La agradable voz de una joven vino desde algún lugar detrás de ella. Ellen se giró bruscamente. Una joven alta y delgada la estaba mirando. Vestía zapatillas de mezclilla ajustadas y una sudadera con capucha profunda. Sus ojos estaban atentos y comprensivos al lado del extraño. Un pequeño y divertido Pug estaba visiblemente preocupado, se quejaba de una manera divertida y parecía mirar con simpatía a Ellen. Su cara feliz parecía tan cómica que la anciana no pudo. No puedo evitar sonreír entre lágrimas. Valerie nació en una familia de estudiantes. No recordaba a sus padres. Vio sus fotos y escuchó historias de familiares y amigos. Así es como la imagen de su madre y su padre se tejió en su mente. Eran alegres, enérgicos, trabajadores, un poco ingenuos y profundamente enamorados el uno del otro y de su hijo. La tragedia ocurrió en una obra de construcción. La madre y el padre de Valerie intentaban ganar algo de dinero extra después de sus estudios. Trabajaba con una empresa privada que estaba construyendo un complejo deportivo en el centro de la ciudad. La joven pareja junto con un par de estudiantes más estaban pintando las paredes cuando algo salió mal, o el cable se rompió o la plataforma falló. En cualquier caso, los cuatro se cayeron desde una altura directamente sobre el piso de concreto. El propietario de la obra logró escapar de las consecuencias. Los estudiantes trabajaban para él. Extraoficialmente hizo que pareciera que los jóvenes se habían colado en su obra para tomar fotografías extremas o algo así. Después al funeral apareció la tía Laura. La mujer vivía en el pueblo criando sola a sus 3 hijos. No eran pobres, pero su familia no podía considerarse rica tampoco. Acoger a una sobrina huérfana era una carga para la tía Laura, pero no podía abandonar a su hermano niña y enviar a la niña a un orfanato. Los vecinos la regañarían y lo recordarían por el resto de su vida, y por supuesto su conciencia también la atormentaría. Así es como Valerie terminó en la familia de la tía Laura. A primera vista la infancia de la niña parecía normal. Valerie ayudaba a su tía con las tareas del hogar, jugaba afuera con amigos y iba a la escuela, pero no había fiestas de cumpleaños con muchos amigos y un pastel con velas, ni vestidos lindos, ni viajes a parques de diversiones. Pero eso no era lo único que Valerie extrañaba: los simples abrazos cálidos, palabras afectuosas y mucho apoyo. La tía Laura no era estricta ni enojada, pero no tenía prisa por rodear a su sobrina con amor y cuidado. Sus propios hijos eran un asunto diferente. La tía Laura los trataba de manera muy diferente, acariciando sus cabezas, abrazándolos y encontrando palabras para ellos, pero Valerie siempre se sintió como una extraña para su tía y, a medida que crecía, se dio cuenta de que era una carga para la tía Laura. Crecer consciente de su propia insignificancia era difícil. La niña soñaba con crecer y tener su propia familia. Ella sería realmente querida y apreciada. Valerie siempre pasó mucho tiempo estudiando. Única oportunidad para una vida mejor. La niña quería dejar el pueblo, establecerse en la ciudad y viajar por el mundo. Para todo esto necesitaba dinero, así que trabajó duro. Después de terminar la escuela, Valerie fue a la universidad para convertirse en intérprete. Le dieron un dormitorio y la vida independiente comenzó. Finalmente ella no era una carga para nadie. Valerie no le prestaba mucha atención a los niños en su juventud, había decidido firmemente por sí misma su carrera primero y luego todo lo demás. Pero en su último año de estudios la niña conoció accidentalmente a Aaron. Él tenía 8 años mayor que ella, guapo e inteligente, seguro de sí mismo. El hombre había venido a la universidad a buscar intérpretes inteligentes para su propia agencia de viajes. Aaron abrió la puerta, dio un paso hacia el pasillo y chocó contra Valerie, que pasaba junto al hombre. Inmediatamente la atrapó.
Valerie le aseguró con una sonrisa que estaba bien, le divertía el comportamiento del hombre, él actuó como si no hubiera chocado accidentalmente con su hombro, sino que casi la había golpeado con un auto y luego, como en una escena de una telenovela, sus ojos se encontraron y Valerie se quedó sin aliento. Alrededor de la ciudad la chica misma eligió este formato para su primera cita. Pronto las relaciones entre ellos se volvieron estrechas y muy serias. La chica se mudó a su espacioso apartamento en el centro de la ciudad. Al principio la chica estaba asustada y confundida por el hecho de que su pareja era tan rico que tenía su propia agencia de viajes, un coche elegante y un apartamento caro. ¿Y quién era ella? Una huérfana de un pueblo, pero a Aaron no le molestó nada de esto. Miró a Valerie con admiración en sus ojos y la colmó de regalos y cumplidos. La niña vio que su mera presencia lo hacía feliz y se permitió ser feliz sin ninguna preocupación. Después de un tiempo, Valerie se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. Fue inesperado y sucedió demasiado rápido. Y su negocio se estaba expandiendo. Los niños son felicidad, sonrió el hombre acariciando suavemente el vientre a un plano de Valerie. Valerie pensó que después de compartir la noticia de su embarazo Aaron finalmente le propondría matrimonio, pero no. Se apresuró a llevarla a la oficina de registro. Cuando ella le preguntó directamente acerca de legalizar su relación, Aaron expresó sinceramente su sorpresa. ¿Por qué necesitamos todo este alboroto? Bueno, un niño debe tener una familia completa, una madre y un padre. Reconoceré legalmente al niño. No dudes que considero que el matrimonio es solo una formalidad, ¿sabes? Estuvo casado anteriormente y la relación se agrió justo después de casarnos. Hubo muchos problemas con la reemisión de documentos y demás, así que estoy en contra de tales formalidades. Su declaración favorita lastimó a Valerie, pero ella logró aceptar el punto de vista de Aaron. Después de todo hizo un sello en el pasaporte realmente importa, lo más importante era que se amaban. Eva nació a tiempo, lo que convirtió a Valerie en la persona más feliz de la tierra. La joven madre no podía quitar los ojos de encima a su hija y no podía entender cómo habían sido bendecidas con algo así. Un milagro. Aaron no fue un padre muy atento. Incluso desde que nació el bebé de alguna manera se ha vuelto distante, pero Valerie, cegada por la nueva felicidad de la maternidad, no se dio cuenta. Un día cuando Eva tenía solo 2 años, Aaron anunció que se iba. Le voy a dejar el apartamento a mi hija. La apoyaré de por vida y mantendré una relación con la niña también, pero ya no puedo vivir contigo. Lo siento, me desenamoré. Conocí a otra persona. Sucede que Aaron se fue dejando a Valerie en desorden. Sentía como si le hubieran arrancado la mitad del corazón del pecho. Amaba mucho a Aaron y había esperado que todo estuviera bien, pero ahora tenía que adaptarse a una nueva realidad. Primero necesitaba encontrar un trabajo. Valerie la había dado a luz. Hija justo después de terminar la universidad y no había tenido la oportunidad de encontrar un trabajo. Ahora con un niño pequeño en brazos y sin experiencia laboral que la contratara, especialmente porque no tenía a nadie que pudiera cuidar a Eva mientras ella estaba en el trabajo. Por supuesto, podría enviar a su hijo a la guardería, pero Eva se enfermaba a menudo allí y es poco probable que los empleadores aprecien a un empleado que frecuentemente toma licencia por enfermedad. La situación parecía desesperada. Esa noche de noviembre, Valerie reflexionó sobre su futuro tratando de descubrir cómo podría encontrar trabajo. Gimió el perro, pidió salir. Qué mal momento, está oscuro y frío y había charcos por todos lados. Acababa de llover, pero ¿qué hacer? El perro no puede esperar. Eva ya estaba dormida en su habitación, solo se despertaría por la mañana para que Valerie pudiera llevar al perro a pasear. La joven se vistió rápidamente, le puso una correa al collar del pug y salió a la húmeda noche de noviembre desde lejos. Sus ojos era una visión extraña. Se acercó, miró de cerca y se dio cuenta de que la anciana estaba llorando silenciosamente sin siquiera darse cuenta de que su rostro ya estaba mojado por las lágrimas. El corazón de Valerie se apretó con lástima por el extraño, que obviamente estaba en un gran problema. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? Después de escuchar la historia de Ellen, Valerie estaba horrorizada porque había soñado tanto que sus padres estaban cerca de ella, por lo que no podía entender cómo Jeremy podía hacerle eso a su madre, su propia madre, sin dudarlo. Valerie hizo una sugerencia que salió de su boca. Antes de que tuviera tiempo de pensarlo, ven a mi casa ahora mismo, de lo contrario te resfriarás y no puedes quedarte afuera. Había pasado 1 año desde esa reunión.
Ellen se quedó con Valerie en esa noche fría y oscura tomando una taza de té caliente y se tomó una decisión que convenía a ambos participantes en la inusual historia. Ellen ahora cuidaba la casa y estaba feliz de cuidar a Eva, quien consideraba a la anciana su nueva abuela. Valerie se fue tranquilamente a trabajar sabiendo que su pequeña estaba a salvo y en manos amorosas. Finalmente Valerie tuvo a alguien que realmente la amaba y cuidaba de Ellen. Ella recibió el calor maternal que le había faltado toda su vida. Para ti es más importante que tu propio hijo, sucede que Ellen dijo sacudiendo la cabeza. Ahora lo sé con certeza, a veces los extraños son más cercanos que los parientes y Valerie y yo no somos extraños ahora. Jeremy echó a Deborah su hijo nunca. Nació Deborah, estaba embarazada, no estaba dispuesta, abandonó sus malos hábitos, y naturalmente, su cuerpo no podía soportarlo, así que Jeremy se arrastró de regreso con su madre, necesitaba su dinero una vez más, el hombre todavía no quería trabajar, pero esta vez Ellen fue firme. No, Peter tenía razón, su hijo era un hombre adulto, ella había hecho más por él de lo que debería haberle dejado manejar su vida de ahora en adelante. Después de superarse a sí misma, Ellen finalmente pudo decirle a Peter la verdad sobre su hijo. Inmediatamente se sintió mejor y Peter finalmente la entendió, vino a Ellen, conoció a Valerie y Eva, los cuatro rápidamente encontraron puntos en común. Eva comenzó a llamar a Peter abuelo, él no se opuso, al contrario, era obvio que lo disfrutó. No se planeó ningún rechazo. Ellen sonrió. Peter se fue. Valerie y Ellen estaban haciendo planes para unas maravillosas vacaciones junto al mar. Peter y toda su familia los estaban esperando. Serían unas maravillosas vacaciones y quién sabe, tal vez se mudarían a la costa del mar durante las vacaciones. Verían cómo iban las cosas. Valerie intentaría encontrar un trabajo y se tomarían unas vacaciones y se conocerían.